Este será uno de esos videos que escribo en base a una idea en mente y dejo que todo fluya. Veremos a qué llegamos, pero si ven que me fui por las ramas, solo me queda decirles que así soy. Espero lo disfruten. La madre de Yumeko es un personaje que apareció poco, pero que el solo hecho de conocerla o saber quién fue nos permite desglosar muchas cosas. En sí podríamos decir que es un personaje que con poco ya ha aportado mucho al manga de Kakegurui, o bueno, para ser más exactos, al personaje principal, que es nuestra protagonista Yumeko Yabami. Conocer el cómo acabó sumado al tema de la maldición Yabami nos puede indicar el cómo será el futuro de nuestra peli negra de confianza. Y es curioso ver esta unión pese a que Yumeko nunca conoció a sus padres, a ninguno de los dos, al menos no conscientemente ya que era muy pequeña. El poco vínculo que tiene con ellos es gracias a su hermana mayor Souko, quien constantemente le contaba sobre ellos. Souko siempre resaltó muchas cosas de su madre, pero lo principal era que era una gran mamá, siempre muy amable, cariñosa y atenta con ella. Valores que ella adquirió y sumado a su personalidad le permitió transportar todo ello a su hermana pequeña. Entonces, aquí vemos una cosa que podríamos proyectar en una Yumeko mamá. Una Yumeko que como madre será alguien que se va a preocupar mucho por sus hijos. Y en sí, si lo pensamos bien, nuestra protagonista sí ha dado muestras de ser una persona que se preocupa por el resto. Ha ayudado a muchas personas en formas diferentes, algunas de maneras más directas como Susui y a otras dándoles un empujón como a la mascota de Kiwatari. Y esta característica de ser amable con el resto es una de las mencionadas dentro de aquel que herede la maldición Yabami. Textualmente una persona de buen corazón, actitud que Yumeko replica por las cosas que aprendió de su hermana y esta última que aprendió de su propia madre. Aunque para agregar también estaría el hecho de asimilar que al igual que la señora Yabami será capaz de dividir su vida familiar de su vida apostadora, sabrá darle una división y no mezclar ambos mundos. Souko no era consciente y no sabía qué tan buena apostadora era su madre. De ello se entera luego gracias a su tía, por lo que algo positivo es que de alguna forma protegerá a sus hijos de exponerlos a ese mundo desde muy pequeños. Pero ¿cómo podría haber hijos sin una pareja? Y aquí también podría haber un presagio de la futura pareja de Yumeko. Si tomamos como base a sus padres, el hecho de asimilar que su apellido materno sea el que se conserve nos habla de que el peso del nombre de su familia era mayor al de su apellido paterno. Lo que da a entender que entre ellos dos el gen dominante está en el lado de su madre, y con ello solo basta ver a sus dos hijas, ambas a simple vista son una fotocopia de la panadera. Lo que da a entender que entre ellos dos el gen dominante está en el lado de su madre, y con ello solo basta ver a sus dos hijas, ambas a simple vista son una fotocopia de la panadera. Bueno, pero ya en serio nos dice que se da una unión entre alguien de nombre de peso y alguien que no la tiene, alguien de familia importante y otra que no. El padre de Yumeko no se menciona casi nada, pero se dice que el accidente o más bien el desaparecimiento involucró a los dos, lo que en sí nos da a entender que el señor Yabami era alguien que siempre estaba cerca de la señora Yabami, alguien fiel que apoyaba a su esposa y la acompañaba en su pasión de las apuestas. Y si lo moldeo para adaptarlo, quizás alguien que intentó guiarla por otro camino, pero que al ver qué era lo que hacía feliz a su esposa, simplemente la aceptó como era y se encargó de siempre estar ahí para ella. Y ese alguien, aceptando el cómo moldeé esto último, se apega a alguien como Susui. Así que sí, a mi pana le esperan una infinidad de noches desvelado acompañando a Yumeko en cada lugar de apuestas que quiera ir. Así es, a él le toca ser el amo de casa. Será dominado por la esposa, mi compa. Ahora sí, tomando un enfoque serio y para darle valor a este video, el mayor presagio es el final. Yumeko heredó todo de su madre. Pese a no conocerse, todas las características propias de la señora Yabami fueron heredadas a su segunda hija. En lo físico, su belleza. En los valores, la solidaridad y el buen corazón. En su cabeza, la inteligencia. En su actitud, la falta de miedo. Pero sobre todo, y lo que no fue bueno, el estar dispuesta a exponerse al peligro. Esto último fue lo peor, ya que Yumeko ya va por ese camino. La señora Yabami desde joven se fue exponiendo a diferentes riesgos,
Su juventud no fue diferente y su adultez fue peor. Por información de Sugiko nos enteramos de que cada noche frecuentaba los casinos y centros de apuestas. Jugaba tanto que gracias a sus talentos llegaba a dominar todos esos lugares. Pero llegó a un punto donde se convirtió en algo aburrido y empezó a subir la dificultad de las apuestas, ahora rodeándose de personas aún más peligrosas que posteriormente le guardarían rencor y provocarían su desaparición. Y lo peor es que siempre estuvo consciente de lo que podría pasarle. No por nada estuvo dispuesta a dejar sus anillos de compromiso a sus hijas previas semanas de irse. Lo que quiero decir es que Yumeko está siguiendo sin darse cuenta el mismo camino que su madre. La maldición de heredar todas estas características, que según se nos dice rara vez sucede, nos habla de que si Yumeko no cambia algo de su vida, terminará de la misma forma, heredando su maldición a otra generación y ella perdiendo la vida por su obsesión con las apuestas y el gusto a exponerse a riesgos muy peligrosos. Si Yumeko sigue así, seguirá acumulando enemigos exponenciales que no jugarán a lo mismo que ella, sino que al igual que su madre, atentarán contra su futuro y su familia. Lo que nos hace a nosotros como espectadores darnos un spoiler del cómo acabará nuestra querida Yumeko Yabami. Y sí, sé que parte de la excusa que provoca el final de la señora Yabami fue el mazo falso de cartas colocado por su propia hermana, pero ese hecho solo era una posibilidad que adelantó lo inevitable. Al final, en algún momento, hubiera sido lo mismo. Listo, con esto acabo el video de la semana. Sé que fue corto y medio volamos un poco, pero quería hacer un video diferente a los resúmenes y teorías que solemos hacer. Es de esos guiones que escribía cuando aún hacía contenido solo para TikTok. La verdad es que lo extrañaba. Espero les haya gustado, ya saben que pueden dejar aquí en la caja de comentarios sus opiniones o sugerir algún tema o personaje del que hablar, yo con gusto lo leeré y lo tomaré en cuenta. Así que sin nada más que añadir, muchas gracias por su apoyo, hasta aquí Nakano Yabami.